Buenas noches. Hoy les voy a compartir uno de mis guiones titulado Regresión, adaptado a esta narración. Como sabrán, estos fueron destinados para una obra cinematográfica, pero para que no queden en el olvido y para que por lo menos lleguen a alguien, he tomado la decisión de por lo menos mostrarlos de forma de relato. Hoy comenzaré con Regresión. Espero lo disfruten. Era tarde por la noche. Ya estaba oscuro y era una reunión de amigos. Entre ellos se encontraban dos personajes muy importantes para este relato. Uno llamado Francisco y el otro llamado Jacob. Francisco se encontraba disperso, mirando hacia la nada, como cuando ningún pensamiento te invade y solo hay ruido a tu alrededor. La gente pasaba, comiendo, bebiendo. Se oía el bullicio, pero él solo estaba disperso. Eso hasta que Jacob le habla y le dice: hey, ¿y cómo estuvo el viaje? Para esto Francisco acaba de regresar de uno. Y le responde que bien, que estuvo bien, que conoció muchos lugares, algunos muy particulares. Lo que Jacobo le pregunta que dónde fue. Y Francisco responde que fue a lugares que ni siquiera aparecen en el mapa. Muy extraños, particulares. Pero él le pregunta y cambia el tema rápidamente, preguntándole a Jacobo que si habría abierto un consultorio, ya que él era psicólogo. Y Jacobo negando, diciendo que no hay muchos clientes, no hay muchos pacientes que quieran un psicólogo en esa región y que es difícil animarse a abrir un consultorio particular. Francisco asiente y todo, pero rápidamente Jacobo se queda intrigado y le pregunta: ¿a qué te referías con particulares y extraños? Para lo que Francisco le dice que ya sabe, tenían costumbres ocultistas, veneración de dioses antiguos, cosas extrañas. Le dice que si él llegó a ver algo así, una práctica extraña, y lo que responde Francisco que sí, que en una ocasión asistió con una señora que les realizaba un tipo de hipnosis a la gente, en los que ellos afirmaban ver vidas pasadas. Jacobo se queda intrigado y los demás empiezan a prestarle atención a la plática, que se torna bastante interesante. Uno de ellos incluso dice que le gustaría tener una de esas experiencias. Y Francisco le pregunta a Jacobo que qué opina, ya que él es psicólogo, él debe saber del tema de hipnosis. Y dice que sí, que una de las técnicas de hipnosis es la regresión y normalmente tienen ciertas condiciones, pero que no la practicaba mucho. Uno de los que asistía a la fiesta dijo que le agradaría mucho participar en una sesión de esa, tener una experiencia vívida, que sí le haría muy interesante. A lo que Jacobo al principio es renuente, se niega. La ética profesional le impide hacer eso con uno de sus amigos, pero ante el bullicio de todos, finalmente acepta. Y Francisco también lo anima.
Entonces Jacobo le dice a Francisco pero que él lo ayude, que quiere ver cómo le hicieron exactamente lo que le estaba contando, o lo que le estaba a punto de contar en su totalidad, vaya. Para eso se dirigen a una habitación a realizar la práctica. Pero al finalizar, Jacobo se queda disperso, pensativo. Se levanta el amigo al que había hipnotizado. Voltea a ver a Francisco y le dice que fue muy peculiar lo que hizo durante la sesión. Creyó que lo había interrumpido de cierta manera, pero no. A lo que Jacobo le dice a Francisco que si eso era lo que había visto, decía la señora, lo que dijo que sí. Jacobo se quedó en cierta manera intrigado mientras veía que su amigo se levantaba y decía que eso fue realmente extraño. Le preguntaban todos qué había visto y qué había sentido, y él apenas decía que apenas si recordaba algo, pero que se sentía extraño. Jacobo y Francisco tuvieron una conversación acerca de lo que había pasado, y Francisco solo le dice que solo trató de imitar también a la señora que había visto. Como le dijo que eso no se debía hacer cuando había una sesión, pero que de cierta manera no creía que funcionaría, había resultado particular. No creía que afectara el modo de la regresión, la hipnosis, pero lo afectó. Eso era un hecho. O eso es lo que empezaba a creer Jacobo, por lo que le pidió Francisco que si volvía a hacer una hipnosis, una regresión con un paciente, le gustaría que estuviera ahí y que repitiera lo que él hacía mientras él realizaba la hipnosis, ya que esto que hacía Francisco no en ningún momento debió alterar al sujeto de prueba. Y a Jacobo le resultó intrigante esa conversación, la manera en que se realizó la regresión fue diferente a lo que él estaba acostumbrado. Días después realizaron la misma práctica y Jacobo se interesaba más, se intrigaba más. Él decía que las guías eran diferentes. Cuando tú haces una regresión, una hipnosis, normalmente son guiadas, y aquí los pacientes reaccionaban de manera diferente, impredecible, y para esto era fascinante. Era de estudioso, le abrió los ojos, creía que había encontrado algo diferente, un punto que se movía rápidamente y quería dar con el clavo. Que había hecho un gran paso en la psicología, que estaba a punto de dar un hilo, de encontrar un hilo negro. Y le preguntaba a Francisco que si así era allá, y él le decía que sí, era muy errático ese lugar. Abrieron una clínica, ya que los rumores de que aquellas experiencias eran tan vívidas atrajeron a más clientes. Más clientes. De lo extrañas que eran esas experiencias. Pero pasa el tiempo
Esta vez Jacobo ya no está intrigado, sino que está asustado, sino que está al pendiente. Tiene ética profesional y le preocupa. Le preocupa que en un par de casos notó que cuando los pacientes se veían al espejo, un par de ellos no se reconoció. Por lo que alarma a Francisco y le dice que deberían parar. Tiene que analizar lo que ha pasado. Pero Francisco le dice que les está yendo muy bien, que ahora tienen dinero, que ya no están en la ruina. Pero Jacobo está inquieto. Lo que le parecía intrigante ya no le parece intrigante. Ahora está preocupado. Pero Francisco lo tranquiliza y le dice que esta noche tiene una sesión con un cliente de alto perfil y que después de eso lo hablarán. Por lo que Jacobo asiente. Pero después de esa noche después de esa sesión los dos salieron particularmente en shock. Había notado algo extraño. En esa sesión había notado algo extraño y no sabían qué era. Algo muy peculiar. Como si la habitación en la que estaban realizando esta regresión por un momento fuera diferente. Pero no lo podían explicar. Estaban asustados. Pero no se animaban a hablar porque no estaban seguros de lo que habían visto o si algo los había afectado, si habían consumido algo, si algo. Pero no habían consumido nada. Y eso es lo que más les aterraba. Eran muy profesionales, llegaban limpios, exactos. Me preguntaban si les habían dado algo, porque no sabían qué habían notado, pero era algo extraño durante la sesión, algo que los incomodó, algo que mientras la persona les relataba, los asustaba, les daba miedo, se quedaron en shock. Subieron al auto y el siguiente día Francisco empezó a analizar todo lo que le decían, ¿no? Analizaba cada palabra de todos los clientes, todos los pacientes. Ahora los veía como pacientes. Al principio Jacobo era el único que los veía como pacientes, pero en ese momento los empezó a sentir como pacientes. Ya no eran clientes. Se empezó a preocupar. Y analizó la lista, los hechos, lo que le relataban, y se notó una particularidad. Uno de ellos tenía historia que podía constatar. Pero ¿cómo? Todo era tan errático, pero con sentido. Analizaba las épocas de las vidas que los pacientes relataban y era como si le narraran la época. No había prestado atención en ese detalle hasta ahora. No sabían. Fue con Jacobo para presentarle su descubrimiento a la oficina, pero Jacobo ya estaba serio. Ya no hablaba con él de las sesiones, pero simplemente se quedaba callado mirándolo. Tenía unos papeles ahí de todos los pacientes.
Al igual que Francisco, él también había investigado. Pero él estaba pasmado, algo había pasado. Cuando Francisco está a punto de decirle lo que él vio, cuando se lo dice, Jacobo no reacciona, simplemente lo mira. Y cuando finalmente habla, le dice: he estado recibiendo algunas llamadas. No quiero que salgas de tu casa hasta que yo te avise. Esto inquieta un poco a Francisco, pero no le alcanza a preguntar nada más porque en ese momento Jacobo recogió sus cosas y se marchó. Francisco se fue a su casa y esperó la llamada de Jacobo como él lo había dicho, pero pasaron los días y no le respondía. Esto le empezó a preocupar porque cuando trató de contactarlo no lo conseguía. Cuando lo buscó no lo encontraba. Hasta que le llamó a uno de sus amigos, que también fue paciente de ellos, cliente más que paciente, porque él solo asistía a esas regresiones por disfrute, hasta que un día decidió dejar de hacerlo porque él era uno de los que no se reconoció en el espejo un día. Pero como adicción, le había marcado a Francisco para hacer otra cita porque no había podido hablar con Jacobo. Pero este le dice que lo vio saliendo de una cafetería, pero que no pudo hablar con él, que iba con unos tipos que no conocía, que se había ido muy serio. Entonces le dijo en cuál cafetería los había visto y Francisco, intrigado, fue allá. Cuando llegó, empezó a pensar muchas cosas, sobrepensar. Cómo todos de algo tranquilo se había vuelto algo tan extraño y tan rápido, cómo las cosas habían cambiado de un momento a otro tan rápido, como este relato que empezaba lento, que parecía empezar lento, e ir serio y calmado y de repente ir rápido, apresurado y sin mucha explicación. Así pensaba Francisco. Cuando llegó al lugar, obviamente no encontró a nadie. Preguntó por Jacobo, pero obviamente no sabía nada. La noche cayó y empezaron a llover. Él sintió calor, el agua en sus manos, sentía el agua en el costado. Miraba el agua de lluvia que empezaba a caer, pasar por su palma. Pensaba, entonces notó que tenía cierta dispersión. Recordaba todo lo que le habían dicho los pacientes, sus amigos, se le venía a la cabeza. Y al final simplemente voltea y mira su reflejo en una ventana, quedando. Bueno, espero que les haya gustado. Fue mi primer relato. Ya lo había intentado subir, pero tuve problemas con el audio. Este es una adaptación de un guión que escribí titulado Regresión.
que ahora les comparto. Estaré compartiendo más guiones que he escrito en forma de relato y esperando que lo disfruten. Sin más, yo me despido de ustedes y les deseo muy buenas noches.